Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia. Todos aquellos que sufren moren en felicidad. Me regocijo en la liberación de los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia. Me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y el espíritu del Bodhicitta, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el nirvana que permanezcan por aeones incontables hasta que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo. Que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y del sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido. Hay muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres he reducido los placeres de mi cuerpo, que ellos le golpeen continuamente, le abusen y lo cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él y le ridiculicen. Que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo o recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, a aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo o desagradable, e incluso puedan esos pensamientos ser siempre la causa de triunfo para todas y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos esos seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda ser yo la gema que confiere los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas útiles a innumerables seres sintientes, que habitan a través del espacio infinito, y así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable, asimismo que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y pueda aplicar impecablemente mi espíritu en estas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva este espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los bodhisattvas y no debe de manchar esta familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza del mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol de descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo.
Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de seres que viajan en el camino de la existencia mundana y están hambrientos del pan de la felicidad, es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la budeidad y a la felicidad temporal. Que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Muy bien, buenas tardes. Hoy estamos continuando con nuestro tema y hoy vamos a entrar a profundizar un poco más, ¿no? O sea, en esta danza que existe eternamente entre lo masculino y lo femenino. Y lo importante que es de que nosotros verdaderamente comprendamos, ¿no? O sea, el papel que jugamos en esa danza. Es interesante porque podemos decir, nos podemos dar cuenta que la danza se da con o sin nosotros. El universo está danzando, estamos aquí presentes en esta creación simplemente por un momento, pero la danza continúa, la danza ha estado aquí, estuvo en el pasado, la danza está en el presente y estará en el futuro, con o sin nosotros. Entonces no es que nosotros tengamos que ser algo específico, ¿no? O sea, tenemos que aprender a movernos dentro de esta danza cósmica de la creación. Entonces ahí es donde pues, parte verdaderamente todo el trabajo, todo el entendimiento, todo el estudio que nosotros tenemos que realizar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos aquí para aprender verdaderamente a movernos en la creación, ¿no? O sea, vemos que este planeta tiene increíbles experiencias, tiene increíbles posibilidades para nosotros. Nuestra vida individual tiene unas increíbles posibilidades que en muchas ocasiones pues ni siquiera nos preocupamos, ¿no? O sea, por desarrollarlas, por descubrirlas. Es muy común vivir una vida dentro de los parámetros de la sociedad, de la familia, de lo cultural, etcétera, etcétera. Y nunca salimos, ¿no? O sea, dentro de esos parámetros. Nos conformamos, nos acomodamos, ¿no? O sea, a vivir dentro de esas leyes y pues las aceptamos como la vida. Entonces podemos decir, bueno, la vida es esto, la vida es lo otro, la vida es aquello, la vida es esto. Y entonces nos hacemos la idea de que esa es la vida. Obviamente que cuando nosotros utilizamos esa capacidad, ¿no? O sea, del pensamiento para limitarnos en nuestra experiencia, entonces nos damos cuenta que comenzamos nosotros a generar generalmente una realidad demasiado limitada, una realidad que no nos da libertad. Y no solamente eso, sino una realidad que no nos ayuda verdaderamente a crecer, ¿no? O sea, a nosotros descubrir, a desarrollar nuestra verdadera esencia. Vemos que es muy fácil, digamos, enraizarnos o muy fácil acomodarnos a una forma de pensamiento, ¿no? Y podemos pasar toda la vida pensando de la misma manera, sintiendo de la misma manera. O sea, en un momento nuestras ideas y nuestras creencias pueden pueden ser hasta muy originales, ¿no? Pero ¿qué tan originales pueden ser nuestras creencias o nuestras ideas cuando pasan 20, 30, 40, 50 años? Esas ideas en su momento tuvieron, quizás por muy corto tiempo, tuvieron una capacidad de inspirarnos nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos, etcétera. Pero cuando ya pasamos años y años y años dentro de las mismas formas del pensamiento, obviamente que muy obvio que nosotros no evolucionar conscientemente en nuestro conocimiento, en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos obviamente en algo poco agradable, donde entonces somos dinosaurios, ¿verdad? Viviendo o sea, con una mentalidad
muy antigua que básicamente pues no se aplica ya más, ¿no? O sea, a verdaderamente a la realidad que estamos cada uno de nosotros viviendo individualmente. Vemos que necesitamos nosotros no solamente evolucionar, porque la palabra evolucionar es un poco interesante, o sea, a veces pensamos que estamos evolucionando, ¿no? O sea, la evolución básicamente la podemos asociar con progreso, ¿cierto? O sea, eso es lo que generalmente cuando nosotros hablamos de la palabra evolucionar, estamos queriendo decir progreso, pero no necesariamente, porque nosotros podemos movernos en una dirección específica y creer que estamos evolucionando. O sea, no estamos progresando, nos estamos moviendo. Esa acción del movimiento nos hace sentir que estamos evolucionando. Entonces nos confiamos de que por el hecho de que algo se está moviendo en nuestra vida estamos evolucionando. Pero no, no estamos evolucionando. Simplemente hay un movimiento. Y generalmente ese movimiento puede verdaderamente representar más una complicación más adelante, puede representar enfermedades más adelante, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta cómo por el hecho de que haya movimiento en nuestra vida, no significa que haya evolución. O sea, y la evolución, no sea, obviamente que el movimiento no representa evolución. Ahora, en ocasiones puede haber evolución en nuestra vida, como que dice, puede haber un progreso mecánico, se comienzan a dar progresos, se comienzan a dar cambios. Sí, la evolución también es mecánica. Entonces nos puede llevar verdaderamente a también a creer que la evolución que estamos experimentando, todos pasamos por la evolución en el sentido de, por ejemplo, de pasar de la niñez a la adolescencia a la edad madura, etcétera. Hay cambios, o sea, hay una evolución en ese natural, mecánica, que es muy simple de comprender. Podemos también engañarnos y pensar que esa evolución es suficiente, o sea, porque uno siente que algo está cambiando, que no se está preocupando porque no sé qué, esto, lo otro, entonces uno cree que esa evolución puede ser suficiente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que nosotros mismos podemos engañarnos muy fácilmente con relación a nuestra vida y no darnos cuenta de que simplemente no estamos verdaderamente reconociendo el potencial que nosotros pudiéramos nosotros desarrollar. ¿Por qué? Porque nos confiamos que porque hay movimiento o porque hay una cierta evolución es suficiente. Entonces, ni la evolución ni el movimiento son suficientes. Tenemos que tomar una decisión consciente de hacer algo, o sea, de cumplir alguna meta, ¿no? O sea, de hacer algún tipo de transformación. La transformación externa de las condiciones externas es relativamente fácil. O sea, sí, todos en esencia estamos preocupados por transformar nuestra vida exterior. El afán del mundo en general, o sea, todo, las condiciones de vida, los beneficios, etcétera. Es normal que todos queramos tener un cambio en el mundo exterior. Y pues ahí estamos todos. ¿Verdad? Por eso existen todas las soluciones, todo lo que la sociedad nos provee es para ayudarnos en esa transformación, en ese mejoramiento de nuestras condiciones externas, ¿no? Pero el gran reto viene entonces nosotros no movernos o solamente evolucionar, sino verdaderamente que haya una transformación cuando se refiere a conocer nuestra naturaleza como hombres y como mujeres. Es algo extraordinario. Pero para eso tenemos que ser muy observadores de nuestra vida. O sea, eso no se da mecánicamente. Y eso no se da simplemente porque sí, o sea, todos nacemos con un cuerpo de hombre, con un cuerpo de mujer, pero ¿qué sucede? Eso no garantiza, ni siquiera el tener el cuerpo de un hombre o tener el cuerpo de una mujer, garantiza que nosotros estemos creciendo como hombres o como mujeres. No garantiza. Entonces vemos que sí, tenemos las bases, que es haber nacido, ya, tener la oportunidad de crecer, siempre y cuando nosotros no estemos confundidos con relación a nuestra identidad como hombres o como mujeres, etcétera. Entonces, si todavía nosotros podemos tener una idea correcta o un sentir correcto de quiénes somos, basado en el comienzo en lo que la naturaleza nos da a cada uno de nosotros, entonces va a ser fácil
pues entonces adentrarnos a querer comprender, ¿no? O sea, nuestra naturaleza de masculino y femenino. Entonces vemos que pues, no es fácil llegar a interesarse por comprender nuestra naturaleza como hombres y como mujeres. Vemos que, mm, no, o sea, la mayoría de nosotros, los seres humanos, nos vamos a quedar atrapados en los primeros peldaños de la escalera, o sea, ¿por qué? Porque nos conformamos con lo que pasa en nuestra vida o nos conformamos con lo que la vida nos da o simplemente aceptamos que simplemente estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos, pasar por 2 o 3 divorcios y después entonces ya morirnos, etcétera, etcétera. Aceptamos una evolución mecánica que obviamente que no tiene sentido, ¿no? O sea, pero la aceptamos. Entonces vemos que la mayoría de los seres humanos nos vamos a quedar en esa aceptación de esas cosas mecánicas, de esa experiencia superficial, y muy pocos verdaderamente llegarán a sentarse a tener la buena fortuna de preguntarse a sí mismos, ¿quién soy yo? Como hombre, como mujer, más allá de la filosofía, más allá de la religión, más allá de las creencias, porque obviamente que cuando nosotros nos sentamos individualmente en un momento determinado a contemplar quién soy yo, lo estamos experimentando en carne propia. Cuando experimentamos algo en carne propia es algo muy diferente. Ninguna filosofía, ninguna creencia nos ayuda. Ya, lo que sentimos y lo que vivimos es algo muy diferente, ¿no? Ya, por eso sería hasta muy difícil querer poner en palabras, ¿no? O sea, quiénes somos. Simplemente, pues, ¿quién puede entender lo que uno siente? O sea, solamente nosotros como individuos, ¿no? Pues cuando ya nosotros llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, esa es una decisión trascendental, es algo extraordinario. Todo el universo, o sea, básicamente, o sea, está a la expectativa de que nosotros, aunque parecemos ser tan poco importantes, porque podemos pasar desapercibidos en cualquier lugar, ¿no? O sea, quizás pues siempre pasemos desapercibidos, pero para el universo ninguno de nosotros pasa desapercibido, ¿no? Porque cada uno de nosotros contiene y encarna toda la esencia de la vida. O sea, ninguno de nosotros carece de eso que es esencia, de eso que es alma, de eso que es vida, ¿no? Entonces, obviamente que la razón de nuestro existir, la razón de nuestro aparecer en esta tierra es para poder desarrollar básicamente esa capacidad de ser seres humanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros por primera vez, en medio de este mar de confusión, en medio de este mar de tantos elementos que se surgen, etcétera, tantos elementos que destruyen nuestra vida de una otra manera, si a un hombre o una mujer se pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, en ese momento es como si se prendiera una pequeña luz, algo se ilumina, ¿verdad? Algo se despierta. Entonces viene pues comienza un viaje, ¿no? Comienza un drama de crecimiento. Entonces, en el momento en que nos preguntamos quién soy yo, en ese momento pues obviamente que comienzan a cuestionar todo. Necesitamos cuestionar de dónde vengo, por qué soy así, por qué pienso así, por qué vivo así, por qué me pasa esto, por qué no me pasa otro. Y si pues tenemos aún más buena fortuna, en el sentido de que podemos nosotros hasta estar plenamente convencidos que a menos de que nosotros mm, tengamos la respuesta a esa pregunta, ¿quién soy yo? No vamos a terminar de buscar la respuesta. Eso representa mejor buena fortuna. O sea, eso nos da a nosotros algo un elemento mucho más importante para nuestro camino espiritual. Entonces, primero tiene que nacer la pregunta, ¿no? O sea, que en muy pocas personas nace, muy pocas. ¿Por qué? Porque ya vemos que es muy fácil pues simplemente quedar atrapados, ¿no? O sea, en las cosas del diario vivir. Pues hay muchas cosas, hay millones y millones y millones de cosas que nos pueden distraer. Pero si llegamos a hacer esa pregunta, ¿quién soy yo? Entonces ya viene una gran experiencia, ¿no? Entonces,
nace la pregunta, comenzamos verdaderamente a hacer una observación de nosotros mismos. Y entonces comenzamos el camino, entonces nos comenzamos a ser estudiantes de nosotros mismos, comenzamos a ser estudiantes de la vida, ¿verdad? Comenzamos a tratar de comprender, o sea, no, o sea la dinámica, cómo es que funciona esta vida, qué es la vida, o sea, para qué estamos aquí, para dónde vamos, en qué dirección tenemos que movernos, qué, qué son estos sentimientos que nosotros sentimos, todas estas percepciones que recibimos, todos estos pensamientos que experimentamos. Comenzamos verdaderamente a tratar de entender qué papel juegan todos estos elementos en nuestra experiencia. Porque cada una de estas cosas es importante, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra experiencia física, el sexo, todo llega a ser parte primordial, ¿no? O sea, de nuestra experiencia. Pero no podemos simplemente enfocarnos en una sola cosa, porque todas las estamos experimentando simultáneamente. Vemos que, ¿no? O sea, nos hacemos estudiantes de nosotros mismos. Entonces comenzamos a mirar verdaderamente a qué es lo que somos en medio de todas estas experiencias, de todos estos elementos, de todas estas dimensiones. Entonces comienza el proceso del estudio, ¿no? O sea, entonces viene el estudio. Entonces comenzamos a investigar, ¿no? O sea, investigamos a través de nuestra experiencia, a través de nuestras propias experiencias en la vida, a través de los diferentes elementos que experimentamos en el diario vivir. Más entonces viene pues el elemento ideológico, comenzamos a buscar quizás en una religión o comenzamos a buscar en una filosofía, comenzamos a buscar en algo, ¿no? O sea, pues, hoy en día pues hay muchas avenidas que nos pueden ayudar en el comienzo, ¿no? O sea, a desarrollar ese conocimiento de quiénes somos nosotros. Pero si somos afortunados más todavía, porque vemos que la buena fortuna tiene que llegar a llevarnos hasta el final del camino. Lo que sucede es de que vamos a quedar insatisfechos con todo lo que encontramos externamente. Quizás nos podemos nosotros dar cuenta que sí, tiene sentido las filosofías que escuchamos, todo lo que vemos externamente, las experiencias que tenemos, pero si somos lo suficientemente inteligentes, nos vamos a dar cuenta de que las experiencias que tenemos en el diario vivir, o las filosofías que tenemos, o lo que pensamos, pues no es suficiente para darnos la respuesta de quiénes somos verdaderamente. Ahí entonces, obviamente que pues, o sea, continúa, o sea, hasta se puede hacer más grande la necesidad de profundizar, ¿no? O sea, en el estudio de nosotros mismos. Entonces, en ese estudio nosotros mismos llegaremos a un callejón sin salida, ¿no? Entonces nosotros ni los libros, ni las drogas, ni el alcohol, ni el sexo, nada nos ayuda, porque pues todo eso en el comienzo pareciera que nos fuera a dar a nosotros la razón de ser, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Pero llegaremos a un callejón sin salida en un momento determinado. ¿No? O sea, obviamente que, ¿por qué llegaremos a un callejón sin salida? Porque la conciencia no tiene nada que ver con nada de lo externo. Entonces, si seguimos siendo afortunados en ese sentido, si no nos gastamos toda nuestra vida, ¿no? Haciendo todavía las cosas que todos hacen, entonces entraremos en el mundo de la meditación. El mundo de la meditación entonces entonces el mundo de la meditación entonces ya nos va a hacer más conscientes. Entonces ya en el mundo de la meditación vamos a conocer eh, el lenguaje del silencio, ¿no? O sea, como se dice en ciertas ocasiones, comenzamos a escuchar, a aprender un nuevo lenguaje, a comunicarnos con la vida a través del corazón, de cómo nosotros verdaderamente hay una comunicación que podemos tener con la vida. En el comienzo nos relacionamos con la vida a través de las ideas. En el comienzo nos relacionamos con la vida a través de las experiencias que tenemos. Es parte de la relación. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a una montaña, al mar, nos vamos al río, nos vamos al bosque, nos vamos a donde quiera que vaya, estamos teniendo una relación con la vida. Queremos relacionarnos con la vida y con la experiencia que es posible para nosotros. Pero también podemos quedar atrapados, ¿no? Siempre queriendo estar en la montaña, siempre queriendo estar en el parque, etcétera, etcétera, o sea, lo que sea.
Entonces, pues obviamente que nos quedamos atrapados, ¿no? O sea, pensamos de que esa es la única manera de relacionarnos con la vida. Pero cuando entra la meditación, entonces ya hay otro lenguaje, ¿no? O sea, entonces, y quizás sea una gran barrera que tenemos que nosotros trascender, porque en ese momento somos nosotros con la existencia. O sea, nosotros tendremos un canal directo de comunicación con Dios, o sea, con la existencia, con el amor, con la vida, etcétera. Pero, ¿por qué hemos perdido esa conexión? Si todos estamos aquí para experimentar esa conexión. ¿Qué ha hecho que nos alejemos tanto y a la misma vez estemos tan cerca? Porque está con nosotros en cada momento, pero nos hemos alejado de tal manera que cada vez que nosotros cerramos nuestros ojos, pensamos de que no es posible conectarnos con la realidad total, con todo lo que significa el universo, con todo lo que es el universo. Entonces, estamos cerca, pero a la misma vez muy lejos, como se dice en ocasiones. Pero ¿qué ha hecho que nosotros nos alejemos de tal manera? Ni siquiera es una lejanía física, ¿no? No es una lejanía de espacio, ¿no? O sea, es simplemente el escepticismo que nos ha convertido a nosotros en personas poco creyentes de nuestra verdadera capacidad de conocer directamente la vida. Ya hemos perdido, ya, nos hemos hecho una idea de que no somos, no estamos hechos o no somos capaces o no tenemos la habilidad de conocer la vida en su totalidad. ¿Ya? Entonces vemos que obviamente que apareció esa creencia, ¿no? Eso es lo que se llama escepticismo, ¿no? Eso es lo que se llama la creencia que nos limita, ¿no? O sea, pero recordemos que al nosotros aceptar ese escepticismo, entonces, ¿qué pasa? Que será difícil entonces nosotros conocer el amor, porque Dios es amor, el universo es la creación del amor, pero no el amor que conocemos de las películas o el amor que conocemos o sea, de las tarjetas de cumpleaños, etcétera. Eso no es el amor. Es una energía que es muy diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? El amor es algo muy diferente. Entonces, a nosotros no tener la capacidad de conectarnos, comunicarnos con nuestro propio corazón y de escuchar la voz de nuestro propio corazón, no sabremos lo que el amor verdaderamente nos comunica o nos puede comunicar. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros los seres humanos. O sea, nos hemos alejado de la comunicación entre nosotros y el amor mismo. Entonces vemos que tenemos que convertirnos una vez más en personas capaces de escuchar nuestro propio corazón. Entonces, de estudiantes, el proceso de ser estudiantes es largo y duro en ocasiones para algunas personas, pero para otros puede ser corto y provechoso, porque o sea, si aceptamos que hay que meditar, o si aceptamos que podemos meditar, si aceptamos que podemos aprender a meditar, entonces ese viaje de estudiantes pues puede ser relativo, no tiene que ser muy largo. Y el verdadero viaje comienza cuando entonces nosotros comenzamos a meditar. La meditación tiene muchas falsas definiciones hoy en día. La verdadera esencia de la meditación es para conocer el amor, ¿no? Sin amor no hay vida, ¿no? Sin amor no hay experiencia. Entonces, si la meditación no nos lleva a nosotros a comprender mejor nuestra capacidad de amar y a verdaderamente a desarrollar nuestra capacidad de amar, entonces todavía no hemos aprendido a meditar. Esa es la verdad. Entonces vemos que ahora, por ejemplo, hay millones de técnicas, millones de ejercicios, millones de meditaciones por todas partes, donde se hace de todo menos tratar de comprender, de reconectarnos con la fuente del amor, ¿no? Y no reconectarnos como algo que uno hace simplemente porque en media hora, 25 minutos o 10 minutos y ya quedó conectado con el amor, ¿no? Es algo que tenemos que profundizar y comprender profundamente, pero, o sea, si la meditación no nos lleva verdaderamente a sentir amor, si nos levantamos de nuestra meditación y no nos sentimos inspirados a amar,
Pero el amor tiene muchas diferentes dimensiones, ¿no? O sea, y el amor hay que, básicamente, ¿no? O sea, es una fuente inagotable, pero a la misma vez tenemos que estar nosotros disponibles para esa fuente. Entonces, de estudiantes pasamos a ser meditadores y ser meditadores nos convierte en místicos. Nos hacemos personas con mística, la mística significa que verdaderamente comprendemos el misterio de la vida. Comenzamos a movernos en esta vida misteriosa. Ninguno de nosotros puede definir lo que es la vida porque no la hemos vivido. Solamente hasta el final de nuestra vida podremos decir lo que es la vida para nosotros individualmente. Entonces, si nosotros a los 20 años tenemos una idea de lo que es la vida, estaremos muy equivocados. A los 30, a los 40, a los 50, inclusive a los 70, ¿sí? No podemos decir mucho de la vida porque todavía nos falta por vivir. Ahora, podemos vivir más o vivir menos y todos vivimos una vida muy relativa, porque podríamos decir, bueno, hay personas que viven más experiencias, otras menos experiencias. Entonces, o sea, claro que, pues, ¿qué es la vida? Entonces, ¿cuándo llegaremos nosotros verdaderamente a poder definir a través de nuestra experiencia qué es la vida? Ahí es donde estamos nosotros interesados. Que antes de morir, o sea, inclusive antes de nosotros verdaderamente poder decir que hasta no tenemos que vivir mucha vida tampoco, sino que tenemos que llegar a un punto donde podamos nosotros decir verdaderamente qué es la vida. Y solamente el corazón conoce ese secreto, solamente el corazón conoce esa definición. Pero obviamente que tenemos que, pues, o sea, descubrir el misterio de lo que somos, ¿no? O sea, de lo que somos, ¿no? Y pues se reduce a dos experiencias, masculino o femenino. Entonces ahí es donde entonces, o sea, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Ya? Pero solamente podremos ser hombres o mujeres si estamos conectados con el corazón. Si el corazón nos guía, porque el corazón es el que sabe verdaderamente guiarnos en ese viaje. El viaje de lo que es verdaderamente realizarnos como hombres o realizarnos como mujeres. Entonces, ¿cuál debería de ser para nosotros en esencia, como seres humanos, el objetivo primordial, el objetivo más importante, el objetivo más relevante? Conocer el amor. Pero no es así. Algo sucedió en un momento determinado, que comenzamos a añadirle otras cosas, añadirle otras cosas, añadirle otras cosas, hasta que un día el amor simplemente se nos olvidó. Se nos olvidó que el propósito más elevado, la forma de expresión más profunda es el amor, ¿no? O sea, se nos olvidó. Y comenzamos nosotros entonces a vivir en unas dimensiones muy pobres. O sea, uno dice, bueno, yo amo mi carro, amo mi casa, amo mi gato, amo mi perro, amo mis zapatos. Entonces ya comenzamos nosotros a amar algo que es algo, o sea, muy superficial. O sea, es posible amar los zapatos, es posible amar, pero sí, pero eso no es el amor que estamos nosotros realmente interesados en conocer, ni el amor que estamos nosotros llamados a conocer. Estamos llamados a conocer un amor mucho más profundo, un amor que verdaderamente puede representar la felicidad y la satisfacción como seres humanos. Pues vemos que se nos olvidó y nos hemos conformado con experiencias muy pobres. O sea, es difícil verdaderamente tratar de explicar lo pobre que es la experiencia del amor en nosotros. Y a la misma vez no nos sentimos incómodos con tener una experiencia tan pobre. Entonces vemos que, o sea, no sentimos esa insatisfacción, a pesar de que podamos sentir la insatisfacción de no experimentar verdadero amor, pero esa insatisfacción no es lo suficiente para nosotros tomar los pasos para entonces hacer algo al respecto, ¿no? Hay que hacer algo al respecto, porque ese amor no va a llegar simplemente porque lo deseamos, o simplemente porque lo pedimos, o simplemente porque hacemos algo. O sea, el amor tenemos, para conocer ese amor, ya o sea, hay muchas experiencias que podrían definir lo que es esa experiencia del amor.
a través de la meditación podemos nosotros conocer lo que es un satori, por ejemplo, un samadhi, una experiencia de gozo total. Pero tenemos que crear básicamente las condiciones aptas para que ese amor entonces aparezca. Entonces, estamos ahí en esa condición, ¿no? La humanidad se nos olvidó verdaderamente que lo más importante era conocer esa experiencia. Y entonces, claro, algo extraordinario es de que cuando uno comienza a creer algo, la creencia nos puede a nosotros dar el sentir de que, ¿no? O sea, algo está sucediendo, pero el problema con la creencia es de que, o sea, si nosotros no estamos conscientes, lo que va a terminar tarde o temprano es nos va a robar toda nuestra existencia. Vemos que estamos aquí para conocer ese amor. Entonces, como hombres y como mujeres, nosotros, pues nosotros verdaderamente, entonces viene el gran dilema. Pues vemos que la experiencia de conocer el amor, pues entonces representa, sí, o sea, representa un gran trabajo. O sea, la palabra trabajo, pues es quizás en el comienzo podemos llamar el trabajo de conocer el amor. Representa un esfuerzo, o sea, representa que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, y tiene que ser algo extraordinario. ¿No? O sea, y obviamente que es justo hablar de que para conocer el amor tenemos que hacer algo extraordinario. El amor se merece algo extraordinario, ¿no? O sea, cuando nosotros sentimos amor, sea por alguien o en alguna situación, pues queremos hacer algo especial, algo extraordinario. Entonces, en ocasiones aparece ese sentir de querer hacer algo extraordinario, pero obviamente que puede ser muy superficial, puede ser muy relativo, ¿no? O sea, puede ser simplemente un día sí, otro día no, ¿no? O sea, queremos es la experiencia completa, queremos la experiencia completa de conocer el amor. Entonces, inmediatamente pues entra ese letargo, ¿no? Esa hipnosis, esa pereza de no querer hacer algo extraordinario para nosotros experimentar el amor. Entonces, hay algo demasiado pesado en nosotros que no nos deja levantarnos, ¿no? O sea, simbólicamente no nos deja levantarnos de ese estado, ¿no? O sea, para entonces nosotros, o sea, hacer el esfuerzo de prepararnos para conocer esa experiencia de lo que es el verdadero amor. Entonces, claro, todos sabemos que hay que hacer algo extraordinario. Y el amor es así, el amor es extraordinario, ¿no? O sea, vemos que por eso podemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que no es muy común ver amor hoy en día. Hay amor, sí, claro, el amor está en todas partes, pero no es muy común verlo. O sea, y depende, o sea, puede haber un amor y hay amor y hay amor. O sea, no, o sea, hasta qué punto verdaderamente podríamos decir que nuestro amor es un amor trascendental o un amor puro o un amor profundo, pues es muy relativo, ¿no? O sea, no podemos nosotros medirlo desde el exterior, pero que hay, lo hay. Pero no es común, es raro, ¿no? O sea, no es una experiencia que se dé diariamente, pero es una experiencia que es posible, ¿no? Que es posible para todos nosotros. Pues vemos que sí, aparece no, o sea, esta rechazo, ¿no? O sea, a nosotros hacer el sacrificio, ¿no? O sea, cuando hablamos de amor, entonces estamos hablando también de el amor incluye que hay que hacer un sacrificio. El amor nos hace sacrificarnos por el amor mismo. ¿No? Sí, a veces pensamos de que sacrificarnos por alguien es amor. Perfecto, o sea, sí, cuando amamos de tal manera, o sea, sí, es posible sacrificarse por alguien. Pero desafortunadamente, cuando nos sacrificamos por alguien, pues obviamente que somos individuos independientes, o sea, cada quien tiene que vivir su vida tarde o temprano, pues entonces nos puede llevar a tener un vislumbre o una idea de lo que es el amor a través del sacrificio, pero no nos llena. Sí, se puede sentir en el momento inspirado, el amor nos inspira a sacrificarnos por alguien, perfecto, no hay problema, pero ¿qué pasa? Que después, obviamente que hay los caminos siempre, o sea, uno nunca está con nadie, no, o sea, ¿no? O sea, obviamente que
Nadie está con nadie, ni los padres con los hijos, ni, en un momento determinado hasta las parejas que 40, 50 años, 60 años casados tienen que morir. O sea, llega un momento en que todos simplemente partimos y caminamos por caminos diferentes. Entonces, sacrificarnos por alguien solamente no es suficiente. Es parte, pero no es suficiente. A veces también nos quedamos atrapados en que, bueno, yo me sacrifico por esta persona o por la otra persona y ya con eso entonces espero que la vida me recompense con la experiencia del amor. Pero no es así, porque esa no es la realidad. Entonces sí, el amor implica un sacrificio. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que nosotros podamos sentir amor, entonces tenemos que sacrificar, ¿no? Tenemos que sacrificar todo lo que nos impide verdaderamente entonces estar disponibles para la experiencia del amor. Y ahí ya estamos hablando de entonces el amor que hay entre un hombre y una mujer. Lo más difícil que nosotros podemos experimentar hoy en día es estar en una relación hombre-mujer. Hay algo que atrae, ¿no? Pero a la misma vez esa atracción representa una transformación del individuo, del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque obviamente que para lograr que un hombre y una mujer, o sea, pues, si nosotros estudiamos, para que verdaderamente lleguen a estar completamente compenetrados, ¿no? O sea, en la experiencia del amor, ambos tendrán que hacer un gran trabajo, ambos tendrán que eliminar todos los obstáculos que impiden que esa compenetración, que esa sincronicidad se dé entre los dos. Y no es que haya muchas personas tampoco interesadas en hacer ese esfuerzo. Vemos que el problema ya no está en que nosotros no tengamos la capacidad de conocer el amor, sino que no queremos hacer el esfuerzo. En, de momento en momento ir dándole la oportunidad al amor. Hay placer, hay compañía, hay ayuda, hay apoyo. Eso es parte del amor, pero ese no es el amor. Nos podemos quedar atrapados, ¿no? O sea, en, ok, yo apoyo a mi pareja, o yo ayudo a mi pareja, o yo, ¿no? Creemos de que eso es amor. Tarde o temprano nos vamos a sentir inconformes con eso que hemos hecho y vamos a rechazar entonces nuestra propia experiencia. Y terminaremos entonces rechazando la pareja. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no hemos estado correctamente enfocados, ¿no? O sea, en la relación. Y entonces lo que sucede es que entonces no nos damos cuenta que somos nosotros que no hemos verdaderamente, no hemos tenido una visión correcta de lo que es la experiencia del amor y entonces terminamos esculpando a la pareja y comenzamos a decir que es la pareja la que no está, o sea, que no está a nuestro nivel, que no es la pareja que nosotros verdaderamente necesitamos tener, etc. No, no es la pareja, somos nosotros que al no tener un acercamiento correcto sobre cómo verdaderamente vivir el amor de momento en momento, pues entonces pues nos vamos a quedar muy insatisfechos, muy frustrados. Y entonces lo que va a suceder al final es de que obviamente lo que sucede es que al final nos rechazamos la pareja y rechazamos las parejas. Ya después no nos interesa relacionarnos con nadie. ¿Por qué? Porque no queremos hacer el trabajo. Entonces, al nosotros no querernos relacionar con nadie, ¿qué sucede? Que entonces comenzamos nosotros simplemente a buscar las cosas, ya aceptamos que simplemente queremos entonces simplemente tener sexo. El sexo está bien, entonces tiene uno sexo, pero no tiene una relación. O simplemente, pues, no, o sea, pues, aprendemos a utilizar a los demás para resolver nuestras necesidades y ya con eso entonces quedamos satisfechos. Pero no estamos interesados ya en una relación verdadera entre hombre y mujer. Aunque no parezca, este planeta carece de la verdadera relación, de la armonía que puede haber entre lo masculino y lo femenino. Nosotros estamos ante un gran reto, porque, o sea, si no hay mucho interés en la sociedad, si no hay mucho interés en la cultura, en verdaderamente entender lo que es ser un hombre, entender lo que es verdaderamente ser una mujer, entonces nos podremos ver en nosotros influenciados por esa negación, por ese rechazo a esa experiencia. Y podemos nosotros pensar de que no es necesario comprender nuestra naturaleza como hombres y como mujeres, pero es por no sé, como hemos estudiado, por la entropía. La entropía de ya la cultura, el planeta en general, ya no estamos interesados en tener
ese tipo de entendimiento con relación a nuestra experiencia, entonces nosotros, pues la entropía nos lleva a sentir igual, que no es necesario, que simplemente pues tenemos que hacer las cosas superficiales y con eso será suficiente, ¿no? Entonces, la meditación nos lleva a nosotros a ese punto, donde entonces comenzamos nosotros a darnos cuenta de lo esencial que es el amor para nosotros, ¿no? Si todavía existe en nosotros esa necesidad, ¿no? Ese llamado a resolver esta inquietud de quién soy yo, entonces pues hay que tratar de cultivar esa pregunta, ¿no? En el principio puede ser hasta una pregunta muy incómoda, porque nadie nos la puede responder externamente. Entonces necesitamos encontrar la manera de inspirarnos diariamente para que la pregunta no se evapore, para que el interés de conocer quiénes somos no se evapore. Y ahí es donde verdaderamente pues, tenemos retos diarios, ¿no? O sea, la vida es un reto total. Entonces, diariamente, entonces, claro, uno puede hacer todo lo que hace en el mundo, pero entonces hay cosas que tenemos que nosotros recordar diariamente para que no se evaporen, para que no se pierdan, para que la fuerza que en un momento determinado puede tener esa pregunta no vaya perdiendo su fuerza, ¿no? Y entonces podemos llegar a un día donde esa pregunta se desaparezca, se evapore, y entonces en ese momento ya morimos nosotros. ¿Ya? La muerte del alma llega cuando nosotros ya entonces no estamos interesados en conocer quiénes somos, ¿verdad? Cuando ya Dios dentro de nosotros, ya no estamos interesados en conocer la maravilla de lo que somos nosotros, de lo que, o sea, de la capacidad de hacer luz dentro de nosotros, la capacidad de verdaderamente nosotros conocer la vida, el misterio de la vida en nosotros mismos, en carne propia. En el momento en que la pregunta se evapora, en ese momento nuestra alma se apaga, ¿no? Podemos continuar viviendo, pero entonces ya pues, no es una vida, ¿no? O sea, como, no la podemos llamar vida, ¿no? O sea, es más una muerte en vida que una vida misma, ¿no? Entonces, claro, el reto entonces de nosotros aceptar, y aparece entonces el aspecto sexual, porque el aspecto sexual entonces genera en todos nosotros otro gran estremecimiento, entonces nos genera a nosotros otro gran dilema, ¿no? O sea, esta parte, el sexo en nosotros, o sea, entonces comienza a crear pues muchos otros elementos dentro de nuestra psicología. Y entonces, gracias a la meditación, solamente si meditamos podremos nosotros comprender, o sea, lo que sucede en nuestra experiencia como seres sexuales, ¿no? O sea, como nuestra experiencia sexual, entonces podremos comprender cuál es el verdadero significado de nuestra sexualidad. Pero para eso tenemos que aprender a meditar. Pues tenemos que ser muy osados en ese sentido. Tenemos que verdaderamente querer aceptar el reto de nosotros relacionarnos con un hombre, relacionarnos con una mujer, ¿no? Encontrar una pareja y relacionarnos y pasar por los procesos de la relación. Desafortunadamente nos hemos hecho mucho daño. La sociedad, los medios de comunicación, las creencias, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos generado la idea del hombre ideal, ¿no? O sea, la concepción de la mujer ideal. Y entonces estamos atrapados en querer buscar un hombre ideal o querer buscar una mujer ideal y no existen. No existen, o sea, no podemos hacer un hombre o una mujer de pedazos o de retazos, ¿no? O sea, las piernas así, la nariz como allá, el pelo como aquí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso es lo que hemos creado cada uno de nosotros, en la creencia de que si creamos esa idea del hombre ideal o la mujer ideal, eso es lo que vamos a obtener. Y obviamente que ninguno de nosotros, o sea, es ni el hombre ideal ni la mujer ideal, somos seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? Obviamente. Ahora, podemos llegar a tener un cierto nivel de seres excepcionales si nos preocupamos. Realmente si tenemos una disciplina, si tenemos un estudio de nosotros mismos, si tenemos un entendimiento de nuestra propia vida, entonces por naturaleza propia, o sea, por esfuerzo propio,
entonces, obviamente que podemos mejorar muchas cosas en nosotros que nos va a hacer bien. Vamos a tener una mejor experiencia como hombres y como mujeres. Pero si no trabajamos en nosotros mismos, obviamente que no va a ser posible. O sea, los defectos, ¿no? O sea, estarán simplemente haciendo su papel, que es creando constantemente discordia, creando constantemente incomodidad, creando constantemente insatisfacción, y entonces somos víctimas, ¿no? O sea, de una psicología que está básicamente, ¿no? O sea, eh, oscura, degenerada, o sea, limitada, etcétera, etcétera. Y entonces, pues nos quedaremos atrapados, ¿no? O sea, en esa psicología. Entonces, ningún hombre, ninguna mujer verdaderamente pudiéramos decir que nació básicamente para no conocer el amor. Todos estamos aquí para conocer esa experiencia. Entonces, eso es lo que nos anima. No tendría sentido esta creación si nosotros no, si esa promesa no fuera verdad, ¿no? Si esa experiencia no fuera verdad. O sea, todavía existe, todavía, aunque no lo creamos, o sea, queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo a nosotros, individualmente hablando. Porque ¿cuántos años nos quedan individualmente de vida? Muy pocos. Y años que sean quizás funcionales, ¿no? Años que sean prácticos, que podamos hacer algo. Vemos que, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede tener mucho dinero. El dinero tiene su, ¿no? su elemento, pero básicamente uno, con dinero uno no puede resolver muchas cosas cuando se refiere a su razón de ser. Pero algo que no tenemos mucho en la vida es tiempo. No tenemos mucho tiempo. El tiempo no es inagotable, tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ya se fue. Lo que hubiera sido posible hacerlo hoy, si no lo hicimos hoy, ya no lo podremos hacer. Y vemos cómo a nosotros se nos ha olvidado aprovechar correctamente el tiempo. Hasta utilizamos una muy interesante frase que hablamos de matar el tiempo. Voy a matar el tiempo. Hay que hacer algo para matar el tiempo. Entonces, estamos nosotros matando nuestra propia riqueza, porque en realidad si hablamos de riqueza, el tiempo es más valioso que el dinero. ¿No? En ocasiones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando es momento, por ejemplo, para nosotros, si estamos sufriendo de alguna gripa o algún tipo de dolencia, ¿qué necesitamos nosotros para recuperarnos? Tiempo, ¿no? Podemos tener mucho dinero. El dinero no nos quita las dolencias, ¿no? El dinero o sea, nos puede dar una condición externa muy cómoda, pero la dolencia no nos la quita. Pero el tiempo, cuando sabemos utilizar el tiempo, y si somos inteligentes, entonces la dolencia puede desaparecer si aprovechamos correctamente el tiempo para darle a nuestro cuerpo o trabajar en la dolencia, etcétera, de la manera correcta. Vemos que podemos hacer grandes transformaciones, podemos hacer grandes cosas si sabemos aprovechar el tiempo. Ahora, todos crecemos bajo un condicionamiento eh, terrible, que es el dinero, el tiempo es 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 dinero. Y entonces esa es la única programación que hay en nosotros. Hasta hay personas que se pueden sentir muy culpables el día que no están trabajando en su trabajo normal. Creen que están perdiendo mucho, ¿no? Y entonces no aprovechan el tiempo para hacer otras cosas que pudieran ser muy beneficiosas para sí mismos. Ese condicionamiento de que el tiempo es dinero, pues nos ha robado a nosotros la oportunidad de también aceptar que el tiempo de nuestra vida también puede ser utilizado para conocer el amor. No estamos solamente hablando de estar en una relación, porque una relación, ¿cuánto tiempo uno puede estar con alguien las 24 horas del día? O sea, tampoco es que uno tenga que estar con alguien, o sea, simplemente, y ya, eso es amor, ¿no? O sea, ¿no? O sea, el amor es algo, o sea, es algo muy diferente. Pero vemos que, o sea, el condicionamiento de que el tiempo es dinero, pues nos ha robado a nosotros en realidad la capacidad de contemplar que podemos nosotros tomar tiempo para entonces descubrir
que hay una riqueza interna, que hay una riqueza interior. Y entonces no nos animamos nosotros a buscar nuestra verdadera riqueza interior. ¿Por qué? Porque el condicionamiento es muy fuerte, ¿no? Entonces, hay dos riquezas. Está la riqueza del dinero para el mundo exterior, pero la verdadera riqueza que tenemos nosotros es la del tiempo. Y se nos da una riqueza en términos de 80 años, por ejemplo. 80 años es el tiempo de vida normal en este planeta. En general, muchos de nosotros podemos morir a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. El momento de la muerte es muy común en todas las etapas de la vida. Pero vemos que si no sabemos utilizar el tiempo de nuestra vida para entonces nosotros crear las condiciones apropiadas para entender lo que es la vida, entonces hubiéramos podido nosotros conseguir muchos logros externos, pero o sea, eso no va a reemplazar verdaderamente, ¿no? O sea, la, la, la capacidad de conocer el amor. Entonces, es muy triste vernos, por ejemplo, nosotros sufriendo ¿no? O sea, por no conocer el amor. Pero el sufrimiento no es que no tengamos la capacidad de conocer el amor. El sufrimiento es porque no queremos hacer el esfuerzo de aceptar, o sea, pasar por el proceso de madurez que nos deja conocernos a través de otra persona. Uh, ese es el punto. Y entramos entonces verdaderamente a ver que siempre las personas, las relaciones que tenemos en nuestra vida, todas nos reflejan a nosotros mismos. Entonces, la otra persona en la relación siempre es un espejo. O sea, por eso entonces existe algo que se dice la ley del espejo, ¿no? Entonces, cuando vemos a nuestras parejas, todas nuestras parejas reflejan algo de nosotros, ¿no? Entonces, si no nos gusta el espejo, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la tendencia a cambiar el espejo. Pensamos de que si cambio el espejo y me compro un mejor espejo, me veré mejor en el otro espejo. No, se ve uno exactamente igual. ¿Por qué? Porque el espejo no es el problema. Las parejas no son el problema. Nuestras parejas no son el problema. Lo que es el problema es nosotros mismos, cómo nosotros nos relacionamos con nuestras parejas. Entonces, claro, llegar a ese entendimiento. O sea, entonces, ¿qué pasa? Dentro de nosotros existen unos agregados psicológicos, existen unos elementos psicológicos, unos defectos que no quieren que nosotros nos relacionemos con nuestras parejas correctamente. O sea, desafortunadamente ya nuestra psicología está tan fragmentada que ya entonces ahí tenemos si lo podemos entender de esta manera mejor, tenemos unos parásitos psicológicos que no les conviene que nosotros conozcamos el amor. A nuestros mismos defectos no les conviene que nosotros conozcamos el amor. Entonces, tenemos que estudiarlo muy detenidamente para nosotros no caer en ese error. Entonces, la experiencia más trascendental que podemos nosotros tener es de tomar la decisión de conocernos nosotros mismos a través de nuestra pareja. Ese es el punto más trascendental. Y en el comienzo puede ser muy doloroso, porque a nosotros en ningún momento haber hecho un trabajo de conocernos nosotros mismos, pues al principio pues, podremos darnos cuenta de que pudiera ser una montaña muy alta que escalar, no se refiere a conocernos a través de la pareja. Pero con un poquito de práctica, ¿no? O sea, y al estudiar nosotros, entonces los elementos del conocimiento de sí mismo, de quiénes somos, de cuáles son los elementos que tenemos que estudiar, cómo tenemos que, etcétera, etcétera, llegará un momento donde se dé una apertura completa, ¿no? En ese momento, lo único que podríamos nosotros hacer con nuestra pareja es agradecerle ser nuestra pareja. En ese momento podremos nosotros dejar atrás todo este conflicto de buscar la pareja perfecta y entonces en ese momento, más que cualquier cosa, vamos a sentir es una gratitud muy profunda. Cuando alguien nos deja conocernos a través o sea, cuando nos podemos conocer a través
de la otra persona. Cada uno de nosotros está dispuesto, así como nosotros estamos dispuestos a poderle proveer esa oportunidad a otro ser humano. Pero si nosotros podemos descubrir lo mismo en nosotros, cuando nos podemos conocer a través de la otra persona, entonces ya vemos lo trascendental que puede ser. Entonces, no, o sea, el entendimiento que tenemos que tener, ¿no? O sea, entonces, esta danza de lo masculino y lo femenino la podremos nosotros verdaderamente experimentar solamente si nosotros nos aventuramos en esa, nos adentramos en esa aventura. Y esa aventura obviamente que requiere mucha valentía. Quizás vemos, por ejemplo, existen las guerras entre los países, entre las culturas. Vemos cómo las personas se pueden ir, los soldados se van a la guerra, etcétera, etcétera. Podemos experimentar grandes peligros, ¿no? O sea, en el mundo y nada, todo eso es posible, ¿no? O sea, y estamos hasta dispuestos a ser parte de esas experiencias, pero eh, ¿por qué nosotros no tenemos la misma valentía cuando se refiere a conocer el amor? No tiene mucho sentido. Nosotros podemos ir a destruir países completos, culturas completas, etcétera, de muchas maneras. Podemos nosotros trabajar 70 horas a la semana, por ejemplo. Y estamos nosotros satisfechos, ¿no? O sea, hasta nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar 70 horas a la semana. Pero para conocer el amor no le dedicamos mucho tiempo. O sea, queremos que simplemente las cosas, ¿no?, nos caigan del cielo. Vemos como nuestros valores, o sea, obviamente que se han ido hasta un extremo muy triste, ¿no? O sea, un extremo muy, donde entonces, o sea, hemos comenzado a valorar erróneamente lo que nos destruye y lo que nos puede verdaderamente beneficiar y nos puede verdaderamente, puede ser muy beneficioso y edificante para nosotros, ya no le dedicamos tiempo. Vemos que no tiene mucho sentido. Hemos conocido personas que 5 días sin dormir trabajando y muy orgullosos de sí mismos en ese aspecto. Y quizás eso es lo que se recalca en la sociedad, ¿no? O sea, que todo lo que venga a través de ese trabajo es lo único que tiene valor. Y entonces, obviamente, que en nuestras relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre parientes, o sea, todo está sufriendo, o sea, ya sufrió, todo se ha destruido, ¿no? O sea, se está destruyendo cada día más. Cada día es más difícil. ¿Por qué? Pero no es que no se pueda, no es que no sea posible, sino que no se cultivó el amor, no se cultiva el amor. O sea, el amor nunca fue una verdadera prioridad. O sea, si nosotros pudiéramos imaginar, por ejemplo, un niño desde el comienzo de su vida, verdaderamente enseñarle a amar, enseñarle verdaderamente a contemplar los beneficios del amor, ¿no? Conscientemente, no solamente románticamente, sino enseñarle verdaderamente a mostrarle lo que es la ley de causa y efecto a través del amor, no a través de ganar o perder, o sea, no a través de los castigos, no a través del interés, no a través de la posición social, no a través no, o sea, de la riqueza material. ¿Qué clase de ser humano nosotros podemos crear, ¿no? O sea, si educamos a un ser humano de esa manera, los valores serán muy diferentes, ¿no? Y bueno, obviamente que dependiendo de la educación que cada uno de nosotros tiene, pues tiende a buscar las soluciones de acuerdo a la educación que cada uno de nosotros ha recibido. Entonces, si nosotros hemos recibido una educación intelectual, buscaremos una solución intelectual a los problemas de la vida y obviamente que eso tarde o temprano se va a convertir en algo absurdo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos aprendido a solucionar todos nuestros problemas con el dinero, entonces trataremos de solucionar todos los problemas de la vida con el dinero. Y ahí nos quedamos, ¿no? Si nosotros aprendimos a solucionar todos los problemas de la vida con peleas, con gritos, ¿no?, etcétera, entonces toda la vida trataremos de solucionar los problemas con las peleas, con los gritos, etcétera. Si de pronto fue que queremos solucionar todos los problemas con el sexo, entonces nos podemos prostituir fácilmente. La prostitución entra, entonces ya queremos solucionar los problemas de la vida, pues prostituyéndonos, es normal hoy en día. Pero nunca verdaderamente nosotros nos educamos para que sea nuestro fundamento de cómo nosotros
verdaderamente movernos en la vida, corregir y trabajar los elementos de nuestra vida, no utilizamos el amor. Entra la lógica, entra el interés, entra el no sé qué, entra todo, miles de cosas, y uno nunca dice, bueno, voy a actuar con amor, punto. Pero no tenemos ese tipo de educación, ¿no? Entonces, lo masculino y lo femenino, obviamente que entonces, a pesar de que es lo más natural que existe, ¿no? O sea, estamos todos en este planeta, en esta creación, experimentando esa realidad, pero es lo menos obvio para nosotros. No nos vemos como hombres, como mujeres, nos vemos como otras cosas. Vemos la manera como un hombre ve a una mujer, no la ve como algo femenino, ¿no? La ve como algo diferente. Y la manera como una mujer mira a un hombre no lo ve como un hombre, como algo masculino, sino lo ve como algo diferente. Nos hemos reducido a vernos de formas muy diferentes, ¿no? Entonces vemos que esa forma de vernos pues dice mucho de lo que hay en nuestro interior. Uno uno puede llegar a ver a una mujer, un hombre puede llegar a ver a una mujer y una mujer puede verdaderamente llegar a un hombre como lo que es, como una esencia, o sea, llena de potencial, como un ser lleno de pura belleza que solamente necesita desarrollar su potencial. Entonces, cuando nos aprendemos a ver los unos a nosotros de esa manera, podremos ayudarnos a desarrollar nuestro potencial. Estaremos nosotros suficientemente capacitados para poder desarrollarnos, a desarrollar nuestro potencial. Entonces, ya somos afortunados, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que aparecer, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, más allá de todos los elementos que hemos estudiado, pero entonces, bien, entonces, ahora, ¿quién soy yo como hombre, ¿no? O sea, ¿quién soy yo como mujer, etcétera? O sea, dependiendo de quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos verdaderamente en esa esencia? Y si no tenemos una respuesta muy clara, entonces pues adentrarnos a través de la meditación para entonces poder encontrar esa respuesta. Entonces, si somos afortunados, ¿no? O sea, y nos encontramos que de pronto pues, algo por ahí nos da una punzada, ¿no? O sea, algo nos ayuda a recordar, ¿no? O sea, que tenemos que hacernos esa respuesta, esa pregunta, ¿no? Y si no nos molesta, y si no nos molesta que haya ese recordatorio, entonces volver a recordarnos, como hablábamos en un momento determinado, todas las mañanas tenemos que hacer la pregunta, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi verdadero potencial? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Etcétera. Debemos de preguntarlo, ¿no? Para que entonces no suceda lo que nos sucede a todos. Que llegaremos a un punto en nuestra vida donde se nos ha ido el tiempo peleando por cosas absurdas, sufriendo por cosas absurdas, y ni siquiera absurdas, por cosas que no existían, por elementos que no eran reales, por ideas que no tenían realidad, por creencias que no tenían fundamento, etcétera, etcétera. Y eso verdaderamente pues, es mucho más triste, ¿no? O sea, que nuestro tiempo se vaya sin nosotros haber descubierto, o sea, que estuvimos simplemente soñando cosas inútiles, ¿no? Sin darnos cuenta. Y la oportunidad de esta vida se nos perdió, se nos fue verdaderamente, nos perdimos verdaderamente el verdadero privilegio, ¿no? O sea, de conocer nuestra naturaleza como hombres y como mujeres. Entonces, claro, o sea, ninguno de nosotros verdaderamente eh, debería de olvidarse de sí mismo, ¿no? O sea, somos la, digamos, somos joyas, ¿verdad? Que tenemos que rescatar. Nosotros mismos somos diamantes, todos, cada uno de nosotros, que tenemos que rescatarnos, ¿no? O sea, no dejar que, como joyas que somos, simplemente llegue el momento de nuestra muerte y nosotros no hayamos reconocido el valor. Y ya pues entra como al final de todo, ¿no? O sea, entra a nosotros haber encontrado el verdadero sentido de nuestra vida, entonces ahí aparece algo que se llama eternidad. Entonces la eternidad se hace palpable y se hace verdaderamente real.
Entonces ahí sí comenzamos a conocer, o sea, cuando comenzamos a descubrir, cuando descubrimos nuestra verdadera razón de ser, como hombres y como mujeres, entonces aparece la eternidad. Entonces en ese momento sí podremos decir que en el momento de nuestra muerte seguiremos vivos, o sea, que continuaremos nuestro proceso, pero solamente si estamos conscientes de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? O sea, como hombres y como mujeres. Vemos que sí, hay muchas cosas que nosotros asociamos con el amor que no son del amor, ¿no? Tenemos que comenzar a limpiar, a sacar nuestras concepciones mentales ya, los conceptos falsos con relación al amor, los valores falsos que le hemos agregado y entonces comenzar verdaderamente a nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia, y meditando obviamente, que nos va a dictar y nos va a comenzar verdaderamente a enseñar cómo ir perfeccionando ese amor. Y entonces llegará un momento en que ya sabremos amar mejor, amar mejor, amar mejor, amar mejor, hasta que pues entonces ya, o sea, estamos nosotros listos, ¿verdad?, para experiencias más profundas. Entonces esta es la danza entre lo masculino y lo femenino, es un tema que nunca se termina. Hoy podemos estudiar esto, mañana estudiamos otro. Siempre hay que revisitarlo, o sea, hay que visitar siempre esta danza entre lo masculino y femenino. Y nunca terminaremos, ¿no? O sea, y bueno, será hermoso, quizás, que nosotros podamos pasar pues toda la eternidad aprendiendo más profundo, más profundo, más profundo, lo que es el amor, ¿no? O sea, que no simplemente se quede en una experiencia superficial, ¿no? O sea, que no se nos pierda, que no se nos vaya la oportunidad. Entonces les deseamos una muy buena semana y que todos tengan mucha salud y mucho bienestar en estos días por venir. Gracias a todos. Muy bueno, Alberto, un abrazo. Un abrazo. Se cuidan. Chao, chicos. Besos, Artemisa. Perfecto. Gracias, buenas. ¿Listo? Gracias, feliz semana. Que pasen buena noche. Gracias. Un abrazote. ¿Listo? A ver. Mira. Entramos tarde, profe, entramos tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se les olvidó. No, es que se me iba a pasar temprano. No, mira que estamos haciendo una vuelta en Pereira. Y la novia de mi hijo mayor se cayó y se fracturó una mano. Y bueno, entonces que el rollo la wow. llevaba aquí a Pereira y no sé qué. Entonces, bueno, pero entramos como a las 4:40. Bueno, yo les mando la grabación ahora, entonces no se preocupen. Ok, ya, Listo. gracias. Listo, muchachos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Maitreya, un abrazo. Feliz domingo. Chao. Bye. Rodrigo. ¿Nuestro vestido de mar? ¿Cómo está? Siempre.